Hola, hola, buenas noches. Estamos en este viernes de septiembre, un mes especial en el año para muchas culturas, eh, para la occidental, por un hecho que dicen que cambió la historia, para Chile, por un hecho que cambió la historia. En fin, en otro momento hablaremos de eso. O quizás lo vinculemos con el tema que vamos a tratar hoy. Los saludamos, los introducimos a este nuevo capítulo de Psicología Barata junto a mi querido amigo Guillermo Soto, mi contertulio habitual, con el que debatimos estos temas tan interesantes. Debatimos, ¿por qué dije debatimos? Bueno, conversamos estos temas interesantes. Guillermo, aprovecho de presentarte. ¿Cómo está, amigo mío? Buenas noches. Bienvenido a la semana psicótica. Continuamos. Empezamos con. Esta vez empezamos distinto. La idea, dentro de ese orden que parece que nos soportamos un poco, Mm. neuróticamente lo rechazamos, o sea, psicóticamente lo construimos, se podría decir, que llevamos con hablar de la histeria y después exponer un caso, hablar de neurosis obsesiva, exponer un caso, pero siempre estuvimos metiendo la psicosis en todo. De hecho, la primera película que analizamos remite a este tema, po, Shutter Ah, Island. claro. Shutter Island, de veras. Y ahora, en la semana pasada, empezamos con la clásica obra maestra del... no sé cómo, Alfred. ya usé maestro, pero es que usé la palabra. Bueno, pero valga la redundancia del maestro del suspenso, como lo han llamado muchos cineastas, Albert Hitchcock, Psicosis, con su protagonista Norman y protagonizado por Anthony Perkins, que es el nombre Perkins. Oye, Bueno, pero este tema lo hemos introducido en varios capítulos anteriores. Está relacionado directamente con el Edipo 1 y 2, para que vayan entendiendo lo que tiene que ver esta relación madre-hijo y este padre interdictor, cuáles son las consecuencias. Hemos hablado mucho de la neurosis y ahora vamos por esta estructura que es bastante compleja, pero más habitual de lo que se piensa, por así decirlo. claro, de hecho, bueno, quedaba en el programa anterior, recuerdo que yo había planteado la idea como de seguir en la lógica de la película Psicosis, eh, hablando un poco de la etiología de Norman Bates, que había una serie que se llama Motel Bates, que la interpreta Vera Farmiga con, no recuerdo el nombre del actor en inglés, que es el cabro chico que sale en Charlie y la fábrica de chocolate, que actorazo. Good Doctor también. Eh, que ahí, claro, se arma un poco más este cuento desde lo estructural, por llamarlo de alguna forma. Es interesante el tema de la psicosis y como dice Guillermo, de alguna manera siempre hemos pasado por ahí en todos los capítulos. Hemos hablado un poco de lo que es la psicosis, por lo menos haciendo el contraste con lo que son las otras estructuras. Eso, es que, claro, es que le hemos dado el acento a la neurosis, pero hemos tenido que, como es naturaleza universal, pues, hablar de su contrapuesto, pues, bueno. Si no podemos saber qué es la vida si no hablamos de muerte, o lo que es la oscuridad si no hablamos de luz, ¿cachai? Aquí entendámoslo desde esta forma, pues, bueno. Se introduce dentro del psicoanálisis también la estructura perversa, pero yo ahora siempre la he puesto en mi organigrama mental, bueno, como para la derecha, no, esto va así, psicosis, neurosis, perversión. Entonces, aquí, para hablar de, la hemos usado para hacer la contraparte nomás.
Claro, que de hecho hay muchas cosas que se explican desde lo que no son, que también lo hemos hecho. Y este mundo es dual, así, una de las grandes dialécticas científicas y sociológicas en todos los ámbitos tiene que ver con lo que no es, ¿cachai? Lo que es, lo que no es. Siempre estamos como en la dualidad, el día, la noche, el hombre, la Ser mujer. o no ser, Ser o no ser, como ese es dice. el dilema. Eh, that is the question. Eh, Bueno, mira, o binario también, ¿cachai? Desde la lógica matemática, que por ahí, negativo, positivo, claro, no lo binario como de estas cuestiones más de Marx, de cómo y funciona uno, los códigos. el ADN. Ya, pero mira, sin más preámbulo, eh, yo creo que va a darle un orden a estos programas psicóticos, un orden, que es lo que busca un poco uno de manera natural, para, no natural, pero es que uno nace en una sociedad, pues, entonces el psicótico es aparte, pues, pero de alguna manera, vamos a ir explicando ahora, necesita igual darle un orden y un sentido, un significado a su vida, pues, a su identidad. Quizá eso es, pues el retorno a la naturaleza, lo que sería esta contraparte que es más sana, entre comillas. Mira, Que eso es lo, psiquiátricamente, y médica, sí, no, también culturalmente, pues sí. No no, no, existe no, no, la sí, naturaleza humana. Y eso es lo terrible del mundo. no te estaba hablando de psiquiátricamente, hablando, sino que estaba como empezando a hablar, pensé que iba a dar como una definición psiquiátrica. Ah, Disculpa, ya, no, no había cachado. que también recuerda que en Chatter Island, en ese programa, remítanse a verlo, yo recuerdo que tuve ahí como un lapsus en que confundí el concepto de psicosis con psicopatía, y que son cosas que no... Estoy delirando. Hablando de psicosis, viste que estos programas son psicóticos. No se remitan a ese programa porque van a ver que en ningún momento hizo eso. No, 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 si recuerdas que en algún momento como que... no, pero Psicopatía contra perversión es lo que hicimos. exacto, Como con tal, intervención en el tema porque de sí, porque del la incesto. psicopatía, porque la psicopatía no es una estructura eh, que se incorpore dentro de la obra lacaniana ni menos freudiana. Aparte que son términos psiquiátricos que, claro, que se ubican, más adelante vamos a hablar de eso, que se ubican aquí como entre lo neurótico y lo psicótico, pero aquí vamos a hablar de la belleza del psicoanálisis, neurosis y Exacto, psicosis. porque Ya, pero de acuerdo. psicótico, puta que hay, y está lleno. De Lucy Guattari, de hecho, plantean, y Zizek también, que esta sociedad completa, la occidental postmoderna en la que estamos conviviendo actualmente, es prepsicótica. Eh, si fuera en la traducción de la nosología psiquiátrica, seríamos todos borderline. Hablemos de eso, Exactamente. Guillermo. Bueno, gracias. Pero voy a hacer una repasada por el modelo más médico. Estructuras psicóticas para ellos son definidas básicamente como nosológicamente, como decía Pablo, eh, como una pérdida del contacto con la realidad, juicio de realidad alterado, con presencia de fenómenos elementales, que no me gusta llamarlos síntomas porque el síntoma es neurótico, el síntoma es el retorno a lo reprimido, en la psicosis no hay represión, por tanto, los llamamos fenómenos elementales dentro de nuestra doctrina, que son basados en alucinaciones, pero recordemos que la psiquiatría es más descriptiva nomás. O sea, si ustedes leen en los DCM o los CIE-10 o Caponi,
se van a dar cuenta que ellos van clasificando de acuerdo a la presencia o no de ciertos indicadores o signos. Entonces, si hay alucinaciones visuales o auditivas, estamos hablando ya de presencia de signos psicóticos más asociados a la esquizofrenia. Fragmentación del yo, disociación, ideas persecutorias o delirios, que eso ya estamos hablando de la paranoia, pero que también es una forma de psicosis, extrema melancolía o desánimo total, depresión mayor, o asociada o alternada con estados de mucha euforia o manía, lo que se conoce como la psicosis bipolar, la maníaco-depresiva. Maníaco-depresivo. Y bueno, se clasifica dentro de estos rangos o tipos de signos que se dan, que no voy a llamar síntomas. Entonces, médicamente ahí estaríamos hablando de la presencia de una enfermedad o un trastorno mental de tipo psicótico, donde también hacen alusión a que esto tiene que compensarse sí o sí, o que responde a la presencia o alteración de ciertos químicos, neurotransmisores cerebrales, que hay que irlos compensando con antipsicóticos. Entonces ahí uno podría ir abordando directamente la presencia de estas cosas que te alejan del mundo, porque también está la alucinación negativa. Se volvió mencionarla, que en ese programa de Shutter Island hablamos cuando DiCaprio omite la presencia del vaso, que a diferencia de la alucinación, que es la presencia de la aparición de Percepción sin objeto. dentro del campo perceptual que no está en la realidad, esto es la omisión. Claro, que eso pasa piola. Pero, por decirlo bueno, otra, como por ejemplo, disculpa, explicaciones que el modelo médico, particularmente la psiquiatría, le da a la psicosis, también como influenciada por el exceso, no sé, pues, de psicotrópicos, de sustancias, de droga, exceso de insomnio, estrés postraumático, pero en el fondo, dentro de nuestra doctrina madre, siempre eso va a responder a una cosa que ya está a la base y que remite a nuestro amado juego edípico, del cual le hemos dado énfasis desde que empezamos. Así que, ¿qué pasa en el Edipo? Ya, mira, quiero reforzar un poquito más el planteamiento que está haciendo desde lo cotidiano, lo coyuntural. Claro, como decíamos delante, la alucinación es percepción sin objeto, pero hay una alucinación negativa, ¿cierto? Que es como no ver el objeto. Yo decía que eso pasa piola, ¿cierto? No olvidar, por favor, que siempre estamos hablando de términos inconscientes, no de cuestiones que sean desde la razón de las personas, sino que uno no se da cuenta de cómo suceden alrededor. También que todas las estructuras de alguna manera operan dentro de los sujetos, de todos nosotros. Todos tenemos un poquito de perverso, un poquito de neurótico, un poquito de psicótico, ¿cierto? Hay una que prima por sobre las demás, que nos hace normales, que se supone que es la neurosis. La neurosis, cuando es excesiva, se torna un poco patológica, que se puede tratar, pero la psicosis, vamos a ver más adelante que uno no se da cuenta cuando está en esos estados, salvo cuando hayan brotes disruptivos, ¿ya? Eso aportarle. Bueno, pero... Perdón, Guillermo. No, Aunque, claro, volviendo a donde tú dejaste el hilo conductor, pues. ¿Qué pasa claro, en el triángulo edípico que hace que esta estructura se conforme y sea la de base? ¿Qué pasa, Guillermo?
pasa lo siguiente. Hablemos de Freud primero y después de esa palabra que te encanta a ti, que la busqué en el idioma original y es Belgerfung. Belgerfung. La metáfora paterna. Forclusión. Forclusión. Bel, No me hables del francés. No me hables del francés porque yo no tengo un verdadero tema. A ver, mira, para comenzar, repasando los capítulos anteriores, y complementando lo que decía Pablo ahora, cuando uno está en los estados psicóticos, uno, cacha, el veo lapso, nunca he estado, al menos que haya estado bajo la influencia de algún estupefaciente, como dice el modelo médico. Bueno, no, es que, ¿sabes? Les digo una cosa, y ahora lo voy a decir en serio. Los cabros con los que trabajo, y vamos a dedicar un programa a hablar de eso, puta, el Senda, weón, puta, no sé, pues, weón, las políticas públicas en general le dan mucho, pero mucho, weón, así, eh, en diosamiento, idealización al psiquiatra del programa, pues, weón, ¿cachai? Que yo un loco que te tiende como 10, 15 minutos y te hace un examen mental, a ver, tenía esto, y los tapáis en medicamentos. ¿Y qué pasa, weón? Que yo una vez, y lo voy a confesar acá, weón, una vez estaba una fase tan maníaca que quería dormir, pues bueno, no podía. Y abrí el botiquín de un programa, no voy a decir de cuál, de todo lo que estaba, pero fue un país. Y saqué una que te pina y dije, puta, estos cabros le meten una en la mañana, todo, 3 en la noche, weón. Voy a dormir, pues, weón. Me tomé una, weón. Y estuve en un estado psicótico, así como escuchando voces, murmullos, weón, como un insecto que te rodeaba adentro, descarga de epileptoide, y en realidad es súper, weón, desagradable. Pero remitiendo a los programas, el concepto que diferencia la psicosis de la neurosis, primero, formación y represión, que son los mecanismos de defensa que utilizan ante la castración, es el de la duda y la certeza. El neurótico siempre duda, está en permanente duda, el psicótico no, vive en plena certeza y por tanto, cuando está en un estado psicótico, el tipo no se da cuenta. Para él, eso es la realidad, ¿cachai? Y no hay, no hay otro. Por eso, legalmente también no es imputable, porque si el tipo de la catedral que sintió la voz o el mandato del diablo cuando asesinar al cura, es algo que para él era una cosa real, pues no había una duda en eso. exacto. Entonces no lo podía meter en la cárcel, pues, bueno. Exacto, que creo que también lo hablamos, perdón Guillermo, porque Sí, me toca mucho el Rodrigo Orias, porque yo recuerdo que una vez fui a buscar trabajo allá al hospital psiquiátrico de Putaendo, y ahí ese hospital psiquiátrico está en un cerro, es como el castillo de Drácula, weón, y tiene línea de fuego, es como una cana igual, ¿cachai? Pero es un hospital vigilado por es que gendarmes. bueno, es peligroso, pues, bueno. Es inimputable legalmente, pero igual es peligroso, pues, bueno, sí. Claro, claro, claro. Ahí también estaba esa mina que cocinó al marido y se lo comió. No sé si la recuerda. Y lo echó en un Eso yo lo encuentro más fuego. psicopático, porque hay una premeditación, hay un resto, se lo da a comer a la gente. Ella sabía lo que estaba haciendo, ahí no hay alteración de juicio de realidad. No, o Solamente sea, se pero lo pasa por el aro. Se lo pasa por el aro. Persuasión. Rodrigo Orias, como decías tú, él sentía las voces que le decían que fuera a degollar al cura ahí en la catedral. Sí, pues, bueno. Sí, pues, y para él era la realidad, pues. Pero ahí vamos a ver por qué pasa esto, porque los psiquiatras, ojo, como te digo, te planchan y acabemos con esto, pues compensemos, que el fondo igual es necesario, pues, puede ser, pero nos vamos más allá, expliquemos qué sucede aquí, qué sucede en el triángulo edípico. Hemos hablado de la castración, hemos hablado que la castración en el fondo es la interdicción de una ley, de una metáfora paterna, de un otro, de quien desea la madre que no sea yo, el gran otro. ¿Quién se interpone aquí en esta relación?
ese se viene a constituir como una ley, lo transforma como neurótico y pasa a ser el falo. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre en la psicosis? En la psicosis no hay metáfora paterna. ¿Ya? Claro, y por metáfora paterna tenemos que entender que es la introyección de la conciencia moral. Y que principalmente está caracterizada por sustituir los significantes ligados al deseo de ser el falo de la madre por los significantes del orden simbólico, por la ley, ¿cachai o no? Es como sacarte parte de esa relación incestuosa en ese momento. Hablemos del Edipo, acuérdense. Claro, claro, del incesto y del parricidio también, que va de la mano con el incesto siempre, que son como las pulsiones más poderosas, o sea, la pulsión original, de hecho, la libido es erótica y el eros es sexual y agresivo. Es voraz, narcisista, no, desenfrenado. Sexual y agresivo, Entonces, y no tiene mediación para eso. Entonces, se supone que en la Constitución, con la madre, ahí se van introyectando todos estos diques que nos van moldeando como sujetos civilizados. sujetos. Sujetos. Buena palabra. Neurótico. ¿Qué pasa acá? El niño se instala como objeto de goce de la madre, objeto de su fantasma. Y eso, aquí empecemos a entender un poco lo que es el delirio. ¿Por qué? Porque al no instalarse, porque al no, la madre no mirar a un otro, que es el padre, pero entendamos, padre no necesariamente el padre de la familia, porque aquí no van a faltar lo que Mira, profesores profesores y los niños, claro. típicas preguntas de primer año, y profesores si no vive con su papá y su mamá, profesor, ¿y qué pasa si fue criado Claro. por su abuela? Profesor, ¿y qué pasa si son lesbianas? No, un otro, padre, padre. Todos tenemos un padre. Nacimos de una eyaculación de un weón que después haya desaparecido y que esté viviendo fumando pasta bajo un puente, no importa. Y esa va a ser tu historia de tu padre. ¿Cachai? Así se te va a instalar. ¿Ya? Pero acá lo entendemos como padre, aquel otro que desea a la madre que no soy yo. La metáfora. Por algo Lacan lo llamó metáfora paterna. Al no haber metáfora paterna, no sabemos qué desea mamá. Uh-huh. Entonces, en esta triangulación de deseos, se transforma una madre que no, es una madre que es el falo, que es insaciable, que es incastrable, ¿cachai o no? Y que es totalmente desenfrenable, como un objeto de goce total, donde a ti te instalan como un objeto. Omnipotente. Y por tanto, el niño no se puede constituir como sujeto, porque es un objeto de goce. ¿Ya? Y aquí me acuerdo que lo que dijo Pablo la semana anterior cuando concluimos con el análisis de la película Psicosis, que lo encontré genial, visto en lo cotidiano, cuidado con estas madres que son el falo, que le transmite estos mensajes a los hijos, yo no miro para ningún otro lado, no hay otro hombre, tú eres en mi todo, ¿cachai? Porque ahí estamos psicotizando todo el rato, porque tú eres mi objeto de deseo, tú eres mi objeto de goce. Y al no mirar un otro, no se instala esta metáfora paterna. Entonces no se instalan estos significantes que están encargados de constituir un orden simbólico que hay atrapado en lo real. Porque el muchacho, a ver, más adelante vamos a hablar de eso, pero tiene que ver con el deseo psicótico y este eterno debate dentro de la misma comunidad psicoanalítica si es que el psicótico desea o no. Pero vamos viendo. El psicótico, por lo tanto, al ser un objeto de goce de la madre, en este intento de constituirse como sujeto lo va a hacer, pero no va a haber algo que anule estos tres registros real, simbólico, imaginario. Entonces, va a ser un sujeto, pero
con un yo súper frágil, pues, bueno, súper fácil de desintegrar, súper fácil de fragmentar, de destruirlo psíquicamente. Por tanto, ahí vienen las disociaciones, ahí vienen los delirios, porque el delirio pasa a ser en el fondo una búsqueda de identidad, de darle un sentido a la realidad, pero en el registro de lo real. Y en un plano abstracto. Exacto. Cuéntame eso, que a ti te gusta la poesía, bueno, y yo la poesía la encuentro súper delirante, weón. Claro, de Con hecho, todo respeto, siempre, con todo no, respeto. no, es que está bien, sí. Yo de hecho siempre lo he planteado, para mí no es arte, para mí es mecanismo de defensa, sublimación. Yo Ujú. siempre lo he dicho cuando he tratado de participar en círculos literarios, me aburro rápidamente porque identifico a gente que tiene más problemas que yo, pues, y al final es una banda de psicóticos, pues, solapados, ¿no? ¿Cachai? Que tienen un mecanismo de defensa que es funcional y se adapta al medio, pues, al sistema, de alguna forma. Eh, Sí, pues mira, de hecho, es que me estaba acordando, mira, yo cada vez que miro así como para abajo, para la izquierda, son regresiones mentales, weón. Me estaba acordando de un examen de grado que hicieron en la universidad, donde, bueno, la chica era muy inteligente, weón. Eh, yo estaba en cuarto y lo fui a ver, ¿cachai? Pues se da la posibilidad de poder entrar al examen. Y bueno, dentro de todo, ella eligió modalidad defensa de caso, le pasaron un caso, 2 horas presente ante una comisión, pues bueno. Y era un caso de un tipo así muy psicótico, que no voy a entrar en detalles, pero le preguntan, un psiquiatra que estaba ahí, le pregunta, entonces aquí la intervención sería como suprimir el delirio, y te deja así como, ¿qué le digo a este weón? Pues es un psiquiatra, pues bueno. Y en el fondo, ella fiel a la corriente y la tendencia de la universidad, no, pues bueno, porque el delirio es un intento de construcción de identidad, un intento de construcción de realidad. Lo que hicieron con DiCaprio en la Isla Siniestra, pues le hicieron vivir este psicodrama, weón, para que el weón pudiera conectarse un poco con lo que estaba eh, olvidando, ¿cachai? ¿Por qué? Porque en el fondo no hay significantes que te ayuden a construir un orden simbólico, pues, weón. Entonces tenemos que trabajar con lo que hay, pues, weón, con los significantes que están en lo real. Y tenemos un niño psicótico que está con un yo súper frágil, que es un yo, digamos, un niño desde lo real, eh, que se puede disociar, destruir psíquicamente a cada rato. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues decirle que su delirio eh, no es real, ¿cachai? claro, que en el fondo lo que tratan de hacer con el delirio, con esta pérdida de la realidad, es como tratar de sobrellevar lo intolerable que les resulta la realidad. Lo intolerable que resulta la realidad de que tu madre no es tú, no eres tú. ¿Cachai? Ni siquiera aquí se habla como en lo edípico en términos solamente eróticos, en lo sexual explícito, sino que es como que tú no te separaste de tu mamá, ¿cachai? Como que eres una extensión de ella y ella de ti. Entonces, el tratar de separarte es lo que produce la fragmentación de alguna manera, ¿cachai? Como, Claro, porque en el fondo el delirio sería como un, un intento de explicar aquello que se escapa del orden simbólico, ¿cachai o no? claro, Y pero te fíjate construye que una realidad también alternativa. los delirios siempre son narcisistas. No hay delirio que no sea narcisista. Siempre a la base está como
tú enfrentándote a ciertas cosas, ¿cachai? Y esta sociedad, Todo el como rato, pues, weón. yo entiendo, Esto los elementos persecutorios de la paranoia son súper narcisistas, pues, weón. todo, Me todo es persiguen a mí, las voces de la esquizofrenia me hablan a claro, mí. el nuevo orden mundial, no sé, pues, weón, como que me estás espiando la CIA, pues, weón. Sí, Oye, ahí a propósito de lo que dijiste, la psicosis o esta sociedad prepsicótica, weón, que le cambiáis un poco el esquema de este orden que hay, le habláis de metáforas paternas, weón, inexistentes, ¿cachai? Que te instalan un chip, weón, en las la vacuna vacunas, para el COVID. claro. Ya la vacuna en sí es un vacunazo, pero que te instalen un chip, weón. ¿Qué? ¿Y quién soy tú, pues, weón? Sí, es que el psicótico es como Jesús, pues, weón, es mesiánico. eh, Siempre tiene ese carácter mesiánico, así como que a mí me suceden las cosas, yo vivo las cosas de una manera, contra mí están algunos, a mí me persiguen, pero ¿quién Pero eres es que, pero tú? por eso, por eso, pero es que tiene que ver precisamente con intentar anudar estos tres registros que están totalmente separados y sentirse deseado, po, weón. Por eso te digo que en estricto rigor la poesía es como psicótica, porque el que escribe el Todo el poema, rato, ¿cachai? Es porque quiere ser que un otro lo lea, po, weón. Ser deseado en un sí, otro, pero es súper subliminal, ¿cachai? es Son weas sublime, por psicóticas así eso, como obvio, po, weón. está Porque bien. si no, no te ponía a delirar, po, weón. Claro, mira, yo te conté, en la biografía de Tarantino, atrás aparecen como estas cuestiones de los comentarios que hacen, no sé, por los editores y los amigos. Y John Travolta creo que dice, yo conocí a Quentin, si Quentin no hubiese sido director de cine, hubiese sido un asesino en serie, así como el del Zodíaco, que nunca nadie hubiese encontrado. Claro. Entonces, Y o de la psicosis fue la sublimación. por supuesto, todo el rato, porque, a ver, también entendamos que dentro de este entrampamiento en una realidad alterna, los mecanismos que va a usar la psicosis son súper perversos, primero. Va a usar mecanismos narcisistas, va a usar mecanismos de este tipo, pues, de, subliminales, porque en el fondo uno podría decir que no es de psicoanalista decirlo que Tarantino es un psicópata subliminado, no, el loco en realidad ahí está mostrando súper elaboradamente una psicosis súper elaborada, que ahí es donde entra la psiquiatría, por eso te dice una psicosis tan elaborada que puede ser neurosis, pero no deja de ser psicosis, por eso te pone la psicopatía como borderline, pues ahí justo en el límite, pero para mí no deja de ser una psicosis elaborada donde el tipo busca ser deseado por alguien y este delirio, porque puta, mírate Kill Bill, pues weón, o sea, la weá es ultra sangrienta, ¿cachai? La loca se le permite al ello fluir, weón, y rajar cuánta garganta puede haber, ¿cachai? Con el falo, ¿cachai? Claro, y Eso es también sus motivaciones son psicóticas, son, sí, si no cuéntame. es solo como los actos, ¿cachai? Son los simbolismos, todo tiene que ver con venganza, y la venganza es precisamente como esa sensación de estar como que te deben, ¿cachai? El objeto A, pues, ¿cachai? El monito de este Pac-Man lacaniano, ¿cachai? Que le falta ese pedacito que es el objeto A, pues, ¿cachai? El sujeto en falta. En Claro, falta. Al estar en falta, tú te desquitas. y aquí entramos ya en el otro plano, netamente. Ya, pero para concluir un poco esta idea, volver a hacer un repaso por un programa anterior donde hablamos de la neurosis obsesiva,
y de la neurosis histérica, e hicimos la diferencia, donde tuvimos de este contraste que hablaba Pablo al principio, donde necesariamente tuvimos que hacer esta diferencia. El mecanismo por el cual, es que esto es importante, chiquillos, hasta Pablo le dio ese nombre en francés que no lo voy a repetir. El mecanismo por el cual se constituye el neurótico ante la castración o ante la amenaza de castración es la represión. Él se castra, por tanto él tiene síntomas. El síntoma lo vamos a entender como el retorno a lo reprimido. Aparato psíquico constituido, primera tópica, consciente, consciente, preconsciente. Segunda tópica, ello, yo, super yo. Ya hay una represión ahí. Y el síntoma es siempre lo que muestra esta falta, de acuerdo a cómo lo signifique cada uno de los sujetos. Y un disfraz, que va a engañar los mecanismos de la represión y te va a hablar a través de tu acto fallido, tu idea obsesiva, tu psicosomatización. Ya. El psicótico no, el psicótico excluye, rechaza la ley paterna, pero no lo hace el niño. Aquí en el fondo es la madre la que nos instala, es ella la que nos desea en otra parte, es ella la que no instala la metáfora paterna, ¿ya? Entonces, por tanto, en esto de ser, o sea, de que su hijo o hija pasa a ser su objeto de goce, su fantasma, no deja que esto se venga a constituir. La metáfora paterna nos viene a dar los significantes necesarios para poder significar el orden simbólico. No hay falo, ¿ya? Pero ¿hay o no hay falo? Siempre hay falo. Ya dijimos, nacimos de alguna parte. Y aquí el dilema eterno del psicótico, que es mucho más complejo de lo que podemos empezar a pensar. De partida no tiene síntomas, tiene fenómenos elementales. Y parecido o muy sí, pues, análogamente al neurótico, cuando hablamos de que el neurótico obsesivo él sufría a través del pensamiento y el histérico a través del cuerpo, acá el paranoico sufre a través del pensamiento con estas ideas persecutorias, el delirio, y el esquizofrénico, que sería como análogo al histérico, sufre a través del cuerpo, la fragmentación, un cuerpo que se puede podrir, un cuerpo que no es mío, que tu mente está acá y el cuerpo está en otro lado, ¿cachai? Incluso, no sé, pues bueno, que hay en la literalidad, pues bueno, a un esquizofrénico totalmente dotado le puede decir, oye, dame los 5, weón, dame la mano, el weón capaz que se corte la mano y te la pase, pues weón, ¿cachai o no? A ese punto. Mis pies me llevan por donde yo no quiero ir, ¿cachai? Todas esas cosas. Claro, y ahí igual los matices que de repente fue lo que en ese momento que tuve esa confusión olvidé, pues, de la psicosis cuando se transforma en esquizofrenia, porque ya es un estado regresivo tan inmenso que vuelve a ser bebé y se fragmenta o se proyecta y a la vez introyecta objetos, porque no es un sujeto, no es un sujeto, entonces busca a su alrededor cómo sujetarse a la realidad. Y por eso, no sé, Qué lo que hermoso. un fósforo, pues, weón, y se anda prendiendo en la pared, pues, weón. ¿Cachai? Con la cabeza y te dice, no, yo soy un fósforo. Mira, a propósito, eh, una vez había un loco arriba de un árbol, pues, weón, ¿cachai? Y era un árbol de naranja. Entonces yo le pregunté, oye amigo, ¿qué estáis haciendo ahí arriba? No, estoy comiendo higos. Y le dije, pero ¿cómo si ese es un naranjo? Me dijo, no, pero es que los higos los traje en una bolsita. No estaba tan loco como uno pensaba, pues. Mira, usaste, primero, gracias por acordarme del mecanismo que me había faltado netamente en la psicosis, que es la regresión, ¿cachai? Se usa la regresión totalmente. Y no voy a repetir porque ya Pablo dio la explicación, pues esto de la esquizofrenia, pues, de ya volver al cuerpo, de fragmentarse. Y puta, utilizaste un concepto tan bacán que hasta se me olvidó, bueno, pero fue cuando
Dijiste esto del bebé, pues de fragmentarse, el mecanismo de la regresión no, de la sociedad psicótica. Ahí es donde lo entendemos, ¿cachai? Psicóticos, porque todos fuimos ese bebé, ¿ya? Todos fuimos de ese objeto de goce de la madre. Pero los neuróticos instalaron la metáfora paterna. Entonces, tenemos ya aquí la presencia de madres psicotizantes, ¿ya? Y madres psicotizantes que más encima dentro de esta psicotización van dando como otros estilos de cómo instalarse frente a esta castración que no llega nunca, que puede transformar, bueno, uno que pudo haber pintado para ser neurótico obsesivo en un psicótico paranoico, y otro que puede haber pintado para ser más histérico en un psicótico esquizofrénico. Pero también recordemos que los neuróticos nos movemos entre los rasgos, pues, bueno, nos movemos entre la histeria, toda neurosis tiene a base una histeria, entonces toda psicosis tiene una base una esquizofrenia, y ahí es donde aparece la esquizofrenia paranoide, ¿cachai? Claro. No sé, es genial este tema, pero... De hecho, Guillermo, perdón, No, dale, por el favor. diagnóstico de esquizofrenia no se puede hacer, incluso en el mundo médico, antes de los 15 años. Porque por más conducta extraña que pueda tener un puber, no se van a considerar esquizofrenia. ¿Ya? Es después cuando en este mundo de producción uno se vuelve disfuncional, cuando se manifiestan para todas las patologías. Las más graves que tienen, haciendo esta analogía increíble, ¿sabéis, Guillermo? Podríamos hacernos un esquema y no sé, si revisamos el estado del arte y nadie lo ha hecho, fue bacán esa división que hiciste entre el neurótico histérico, el neurótico obsesivo, el psicótico paranoide y el psicótico esquizofrénico en No relación me a... lo, no me lo agradezcas a mí, agradeceselo con Chitoro. Primer auspicio de ese Gracias, programa. gracias compadre. Auspícianos por favor, ¿eh? Mire que vamos a hacer después Grandes. juegos de luz Porque vamos a igual. hacer ese esquema, pues, bueno. Lo vamos a construir y después de que, en todo caso, se me ocurrió acá, pero ¿sabes cómo Weón, se es me que es ocurrió fantástico. haciendo Yo estos no lo había mecanismos escuchado. más regresivos? Me fui a los programas anteriores, ¿cachai? Y claro, pues, bueno, es lo mismo, pues, bueno, ¿cachai? Podía analogar al paranoico con el obsesivo, po. De hecho, el neurótico obsesivo tiene mecanismos paranoides, po, weón, de esto de culparse, weón, Exacto. de que Y siempre responde un otro, puta, lo hice mal. claro, que se me va a quemar la casa, weón, me están Claro, mirando, dejé prendido el eh, califón, el este, gas. claro, todo Paranoide. el rato, po, weón. En el fondo podríamos decir, y ya lo patentemos los perritos así como ya de psicología barata, podríamos decir que el neurótico obsesivo, bueno, es un psicótico más elaborado, que pasó por la castración. Y lo mismo con el esquizofrénico, es un histérico. Por tanto, toda psicosis tiene a base una esquizofrenia. Podríamos decirlo también. Claro. Mira, busquemos el estado del arte de la weá, pues en volada alguien ya lo cachó, pues. Si no, lo hicimos acá en Psicología Barata, cabrón, acuérdense. Está Ichpa, registrado. Ichpa, te paseo, Ispa. te paseo. Oye, y claro, por ahí también está toda Seguro, esa va a ser patentación de nosotros. esa idea de que, ¿cómo se llama? Ah, que cuando aparecen todos estos casos de asesinos, weón, de gente que traspasó los límites,
entrevistan a los vecinos y te dicen, no, pero si él era tan tranquilo, jamás lo imaginamos que él pudiese haber degollado a una persona y puesto su cabeza en el refrigerador, ¿cachai? Como de una weá súper aberrante, ¿cachai? Te hablan de una persona que, ¿cómo hizo eso? Es increíble esa weá. Sí, Guillermo, lo que pasa, seguir, sí, hagamos, dale, por favor. necesito ir Sí, al dale, baño, dale, dale. estoy emocionado. Una pausa y volvemos inmediatamente. Ya, volvimos, no se dieron ni cuenta de la pausita que hicimos. Estábamos conversando antes de regresar al programa respecto a esta epifanía que tuvimos con Guillermo, gracias a esa mente brillante que tiene mi compañero, el hacer esta esquematización respecto a la neurosis y la psicosis entre lo psíquico y lo somático, ¿ya? Y consideramos que es menester que quede aquí registrado, ya en YouTube, para todo el mundo, y para las 3 personas que nos ven, lo dijimos acá en Psicología Barata, ¿ya? Así que si algún otro chanto por ahí, después de la fecha en que va a quedar registrado este video, hace esto y se apropia del conocimiento de Guillermo, ténganlo claro que esto se estableció acá, por favor, ¿ya? Dejando ese punto en claro, El sigamos. conocimiento, el conocimiento de los dos perritos, esto se construye a través de la conversación que vamos teniendo. Conversando con otra persona, esto no hubiese fluido de esta manera. Y así también es como también de la misma forma yo también te hago hincapié en muchas cosas que tú me decís y me prenden luces, pues, como fue incluso hace unos minutos atrás, creo. Así que este es un complemento. Psicología barata es, puedo contar una anécdota, weón. Ya. Psicología barata es Pablo Guillermo. Y lo voy a poner en ese orden. No ni siquiera por una tendencia humilde. ¿Por qué Pablo Guillermo? Por una weá tan bizarra, weón. Sí, cuéntale, es necesario. ¿Te acordáis? No, si la voy a contar Hagámoslo igual, con pero ¿te esto. acordáis o no? ¿Te Sí, pues sí. acordáis? Si fue con intención, Pablo Guillermo. Dice, pues nunca lo habíamos conversado, ahora lo conversamos. Que el otro día me cayó la teja. Mira, con el Pablo cuando nos conocimos fue en el año 2018, trabajando en Quilicura. Y bueno, éramos dupla, pues. Tuvimos que ir a hacer una intervención en terreno a domicilio y era como un caso recién ingresado, así que no lo conocíamos. Y llegamos ahí a un lugar igual bastante popular, pues digamos así, de esto de ollas comunes y todo el tema. Y entramos al domicilio. Nuestro sujeto de atención era el joven, pero había una madre súper acogedora. De hecho, era bien chistosa la señora, po. Y nosotros estábamos conversando ahí cuando de repente aparece un perro, bueno, así, pero lo, 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 lo más piñufla que he visto en mi vida, pues, bueno. O sea, no había visto un perro así, pero había visto perros piñufla y ese, pues, bueno, así como, Era el quiltro en esencia. yo creo que en el árbol genealógico, así, pero millones de años atrás, existió ahí algo de rasgos mestizos. Un quiltro, pues, weón, así, pero con carnet de identidad y registrado. O sea, donde se registran las mascotas, pero registrado en las mascotas, pues, weón, ¿cachai? Y el perro se pone entre medio de nosotros y a molestar, y la señora va y le dice, termina, Pablo, no molestes. Y nosotros nos quedamos mirando a esta weón, así, y la miramos a ella. ¿Cómo se llama el perro? Pablo Guillermo. El perro se llamaba Pablo Guillermo. Y nosotros ya está, es una joda. Así No como, está guayando. no, y Claro, la señora va y nos muestra el carnet. Y el perro se llamaba Pablo Guillermo. Por eso el Facebook se llama así.
Y ella no sabía que nosotros éramos Pablo y Guillermo, pues, weón. Y pero dice, ¿por qué se ríen tanto, pues, weón? Nosotros, él es Pablo y yo soy Guillermo. Y ahí bueno, hasta ahí no llegó la intervención. Que en estricto rigor fue intervención para aquellos dogmáticos que dicen, que rompieron el protocolo, no. Porque la entrada ahí, pues, weón, fue genial, pues después la vieja nos amaba, pues, weón, ¿no? Sí, y pudimos ¿Y hacer dónde está hartas Pablo y Guillermo? cosas. Llegamos. ¿Dónde está Pablo y Guillermo? Yo de repente iba solo y me decía Pablo Guillermo, po, weón. El perro culiado tenía los dientes como por acá, de verdad. Era de esos perros, po, weón. Esos perros así como, no sé, weón. Hoy podríamos haberle puesto el icono del programa ese. Tengo que Hay que ir a fotografiar ese sacarle una perro. foto. Ya, bueno, eso, pues. Patentamos la idea como psicología barata, Pablo y Guillermo. Y ya, aquí yo creo que vamos a entrar en el terreno más profundo del programa, que es el debate. Y aquí también vamos a patentar varias ideas de nosotros, bueno. Y me atrevo, sí, al que me escuche, o al que nos escuche, perdón. Eh, ¿Hay deseo en el psicótico, no? Mm, ¿Desea? sí, porque de alguna manera él hace una fracción de realidad que la vuelve su realidad. Y desde ahí, el narcisismo es deseo también. El Claro. problema son deseos sin, son como muy heterogéneos, así como abstractos. De Y todas es maneras, gente que, por eso también yo te decía que la sociedad actual es media psicótica. Sobre todo ahora en la pandemia eso se disparó. Hay mucha gente que hace política incluso desde la psicosis, po, weón. Así como, como que sus problemas fueran problemas que son transversales, cuando son problemas personales. Y claro, ciertamente por ahí, por allá se va a topar con personas que tengan un problema similar, pero eso no quiere decir que sus necesidades sean necesidades sociales. O, no sé, pues, tan amplio lo abstracto, no sé, pues, es como el fenómeno del neonazi o del patriota. ¿Cachai? Como que la patria es un concepto tan amplio que puede albergar bajo su nominación un montón, muchas cosas, todas las cosas incluso. Si tú dices, y yo ahí, soy- claro, te instalan este concepto del padre, la patria y la madre patria, ¿cachai? exacto, Donde en pero el fondo, un padre difuso, pues, ¿cachai? No logra instalar la metáfora paterna, porque no, es po. un padre como Dios. Acá en Chile tenéis carrerinos, higienistas, tenéis de todo. Mira, es que me estaba acordando antes de lo que estábamos hablando antes de comenzar el tema del no decir que no. El Y no cuando de- ya decís no decir que no, ya estáis diciendo no hagas esto. ¿Cachai? Hay personas que se van al extremo y que dejemos fluir la naturalidad y que sí, y que prendamos incienso y que no me reprimáis. Lo dijimos en el malestar de la cultura y ahí no voy a patentar la wea como nosotros, solamente hicimos una traducción, ¿cachai? Una traducción a la obra freudiana, que dentro de los jeroglifos que él habla, nosotros tratamos de hacerlo más amigable con un copete aquí en la mano, pero en el fondo lo que Freud decía que no es la idea anular los efectos del super yo, porque así
vamos a hacer esta sociedad psicótica, ¿cachai? Es necesario para constituirnos como seres sociables, po. Lo que tenemos que hacer es convivir con él y no alejar de manera tan distante lo que es el yo ideal con el ideal del yo, porque ahí es donde empezáis a sufrir. Pero esto de enseñarle a los niños, no, es decir que no es cuando no traspasáis límites, y límites con la anécdota que tú me estáis contando, que si no sé si la queréis contar ahora, pues, pero No, sí, dale, dale. Sí, tú, pues, bueno, un tiempo cuando recién me había separado de mi expareja, una amiga se empeñó en buscarme alguna compañera y me presenta una muchacha así como Valparaíso, hippie, autogestión y cosas bien románticas. Y tenía un hijo y dentro de estas ideas que ella tenía preconcebidas, consideraba que la negatividad era algo nocivo. Entonces la palabra no nos volvía los sujetos terribles que son los que deambulan por todo este universo, pues, ¿cachai? Entonces ella nos pidió a mí y a mi amiga que no le dijéramos no al niño, un niño de alrededor de 4 o 5 años, un niño que está en esa edad de exploración, recién caminando, que se mete a todas partes, que no tiene noción de peligro. Entonces, no sé, pues yo lo veo de repente subiéndose a un balcón a punto de caerse y yo no hallaba la manera de protegerlo sin decirle no, pues. No, te vas a caer, no hagas eso. Y le digo, no hagas eso, pues, te vas a caer, o sea, no le dije, pero se podía matar el niño, pues, weón, si estaba subiéndose en una escalera tirándose para abajo del balcón, 5 pisos, weón. Y ya el niño lo bajo, así, la muchacha me dice, no, ¿por qué le dices que no? Pero ¿de qué manera yo podía solo ir a tomar? No sé, weón. El no, y también me llamaba la atención que en este discurso feminista, que está bien, ¿cachai? Que no es no también, pues, ¿cachai? Por otra parte, cuando la muchacha no quiere tener algo con el tipo y le dice que no, el tipo tiene que entender el no, ¿cachai? Porque si no lo entiende es un violador, pues bueno, está haciendo algo en contra de otra persona. Entonces, claro, potencialmente ese niño no va a entender el no. exacto, potencialmente ese niño no va a entender el no, pues, bueno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y al final, doble vínculo, psicotizado. Un psicótico, ¿y quién lo psicotizó? La mamá. Mira, exactamente, mira, y ya complementando eh, pero varias de mis intervenciones, las múltiples experiencias que tengo como terapeuta, eh, el problema es, weón, así, que la persona aprende a decir que no, porque en este no saber decir no, siempre le transgrede sus límites y termina siendo un sujeto de deseo complaciente a un otro, po, weón, y el tipo tiene el ideal del yo con su yo ideal súper distante, como lo dije unos minutos atrás. Y si no, mira, si no, si no hubiésemos dicho que no, lo más probable es que hasta el día de hoy hubiésemos estado gobernados por militares, pues, bueno, y si Pinochet muere, bueno, hubiese estado el demonio curioso ese de la Lucía Iriarte, bueno, que no muere nunca, pues, bueno, que no muere nunca. El no es constitutivo. Esa madre, disculpa Pablo, haya sido tu mina, o haya pasado, no sé de qué forma en tu existencia, tiene que ver con una loca, primero, que no pone límites. Y cuando, mira, fíjate, cuando ella te dice, no le digas no a mi hijo, ya ella está prohibiéndote algo. Pero es una prohibición que busca en otra parte, ¿cachai, no? Y eso es muy delirante, pues, Juan, porque dentro de su delirio
tú vas a ser una mejor persona si no te dicen no. Pero igual lo proyecta, pues, weón, ¿cachai? Segundo, busca que alguien la mire, porque su madre, ¿cachai? No miró en otro lado, no supo cuál es el deseo de la madre, entonces es lo que vamos a entrar ahora. ¿Cómo la miro? Destruyendo mi falo, pues, bueno, no me importa, sí, y transgrediendo todos los límites, porque eh, la corporalidad está tan regresiva que tú la puedes fragmentar, la puedes destruir, pues, bueno, y si el caro chico se cae, primero se asesina el falo, bueno, no sé qué hay en su fantasía, no quiero entrar en mayor análisis, pero lo más transgresor que encuentro ahí es que, puta, ¿por qué tú, weón, tienes que estar viendo como un caro chico se mata del quinto piso, pues, weón? Horrible, güey. Si yo me voy a tomar una chela, si yo me voy a tomar una chela a un lugar, weón, para pasarlo bien, no es para ver una tragedia como esa, porque me va a marcar el resto de mi vida, pues, weón. Y tú como neurótico vas a quedar con la culpa de que pude haber dicho que no, pues, weón, como lo haría cualquier elemento social super yoico. ¿Pero por qué? Por no, por ser complaciente con un esquizofrenante, ni cagando, pues, weón. Sé que si queréis matar a tu cabro chico, weón, sé que ándate a otro carrete que se tire de otro departamento, pues no era el mío, por último. Si no te importa que te lo cuide, por último, respétame, pues, weón, porque no quiero ver un charco de sangre abajo, pues, weón. Menos de un niño de 5 años, o sea, es algo normal. Weón, claro, pues, weón. Horrible. Y así, mira, este es un ejemplo extremo que solo, no sé, me pasó a mí, weón. Pero en maneras más sutiles, esto se da mucho hoy por hoy. Y claro, porque los weones son pencas, y lo sabemos. Están súper complejas hoy por hoy las relaciones interpersonales, humanas, los constructos familiares. Cada vez, no sé, se está como liberando un poco la energía esta, ¿cachai? Como libidinal, en el sentido así como de no someterse a estructuras, lo cual está súper bien, pero yo creo que sobrepasó un poco como, no quiero hablar de límites, pero el encuadre, por último, ¿cachai? De lo que somos como civilización, de lo que nos mantiene siendo civilizados. Si por eso la sociedad, Lógico, pues, weón. un loco se enoja y como no tiene límites puede hacer cualquier cosa, decir cualquier cosa. Mira, lo único que está mediando esto son las redes sociales. En las redes sociales, weón, es que te amenazan de muerte, weón. O de golpearte, weón, y ya, eso, por último, sublima un poco toda esta energía libidinal agresiva, ¿cachai? O ya no te vayas a encontrar con un weón que te va a pegar porque, no sé, po, weón. El weón es del Colo y vos sois de la U, ¿cachai? Como... Claro. Pablo, hagamos una pausita ahora porque Dale. Una pausita, no se van a dar cuenta en casa. Bueno, hemos vuelto después de esta pausa. Nos habíamos quedado en el tema del deseo del psicótico. Si deseaba. eh, Claro, tendrá, no, tendrá no. derecho a desear. Y esta Dentro relación de malsana, delirante, weón. recordemos que todo esto a propósito también del análisis que hicimos de la película Psicosis y cómo se construyó este Norman Bates, a partir de qué clase de relación. Sí, las cosas no son al azar. Y siempre estaba en este vínculo madre e hijo. Y eh, extrapolándolo a la teoría, el ser el deseo del otro. Desde ahí, claro, deseo, ¿no? O el deseo de otro. Ya mira, dejemos que hable Conchitoro, ¿ya? Porque creo que es la clave. De hecho, los chilenos se tomaron el morro de Arica, ¿eh? O sea,
llegaron al superior no sé cuántos minutos según el fucking ejército, tomando vino con pólvora, po, weón. Ah, La claro, libido, la libido perfecta, la chupilca del diablo. la chupilca del diablo, vino con pólvora, que esa weá es como, ¿tú cachai Yo creo que eso? eso es la weá que falta Como por probar, Pablo, ¿no? claro, ¿cachai esa Pues, weá de los berserkers? Esos guerreros, eh, los vikingos. ¿Has visto alguna puta, vez Asterix y Obelix? sí, po, weón. ¿O cómo Sí, se po, llamaban weón. estos locos que se tomaban una weá así, pa, y iban así como vueltos locos a dejarla cagar? Estos locos, los berserkers, se tomaban una pócima culiada para guerrear, que era tanto así que después de eliminar al ejército enemigo, si seguían bajo el efecto de la weá, eh, seguían peleando entre ellos, weón. O no sé, pues a un weón le cortaban un brazo y el weón seguía peleando, weón, con un puro brazo. Era tanto el efecto psicotrópico de la weá y enajenante que Pero seguían en... mira, lo que dijiste era genante, el estricto rigor tiene que ver con esto, con esta identidad frágil, este yo frágil, muy propenso a ser fragmentado, destruido, entonces este esquizofrénico que vive digamos, los fenómenos elementales más en la corporalidad, ¿cachai? Y se puede disociar fácilmente, porque el esquizofrénico, por ejemplo, si le duele un oído, él puede, dentro de su alucinación, weón, proyectar el dolor hacia otro lado, weón, sacarse el oído, weón, porque se puede desorganizar. Y desorganizar, pensado en estas dos, eh, bueno, no me acuerdo del lenguaje ahora, pero como son homónimos, de ser desorganizado, pero a la vez desorganizarse de órganos, ¿cachai? Claro, El problema es que esta defensa del dolor en el oído, weón, que la resuelve con esta alucinación, después siempre va a retornar. Y ahí está el claro, tema de los pobres, con en este las sufrimiento. notas que tomé, escribí como el delirio como sustitución, delirio como sustitución y expulsión de la realidad. ¿Cachai? Cuando es muy dolorosa la realidad, el delirio viene a- a establecerse como la realidad. Y esa es como la característica principal y que, claro, de repente es difícil de identificar. Yo creo que te hablé de pacientes así, no sé, pues como sobre todo ahora que existen estas weas como de redes sociales, que son súper inmediatas, en que hay gente que de verdad, así objetivamente, ¿cachai? Viven en la wea de la red social, del computador, y su vida es esa. Como que lo otro, lo real, no es vida. La vida es la Realidad. vida actual, ¿cachai? Leí como de un paciente que participaba de una de estas weas como de juegos, como de rol, de hoteles, que se comunican también vía internet con gente de todo el mundo, en que tú creas un personaje en una realidad virtual, ¿cachai? Y tú eres ese personaje, o sea, yo siendo un hombre puedo ser una mujer ahí en esa realidad, ¿cachai? O yo siendo, no sé, parapléjico puedo ser Usain Bolt en esa realidad. ¿Cachai? De hecho, Un punto tan de cuático hecho, que después esa realidad se transforma en mi vida y no mi vida. Y eso de es hecho muy me conecta, cuático, me weón. conecta mucho con un caso que estoy trabajando ahora, que de verdad no voy a hacer mucha alusión, pero de verdad lo único que te puedo decir es que dentro de todos los fenómenos elementales que está presentando afortunadamente una baja edad, motivo de consulta de la madre castradora máximo, es que va y dice, el niño juega mucho,
juega mucho, vive una realidad alterna. El cabro, dentro de sus juegos y dentro de los excesos fenómenos elementales que presenta el box, que no los voy a mencionar, pero son demasiados, va y lo único lúcido que me dice dentro de la pregunta que le hago es que el juego le da la posibilidad que cada vez que pierda o falle, pueda empezar de nuevo sin que nadie venga a recriminarlo de una manera tan destructiva. ¡Wow! Sí, pues eso es. Pues. Que increíble cómo la tecnología Oye, está dando esta sí, herramienta. bueno, y te digo, eso lo elabora en un box que tengo acá bueno, el centro terapéutico de Haciendo, en una silla con ruedas de estas que giran. Y eso mismo que te dije, textual me lo dijo así, que es lo que yo esperaba escuchar, de todas maneras, me lo dice girando en torno a la misma silla. Boom, 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 boom. Y de repente le mencionáis y empieza hacia el otro lado, con conducta más regresiva. ¿Cachai? Y su madre no tiene un colegio así, pero ultra, ultra, ultra exigente, pensando en que el chico va a ser médico, porque ella también lo es, ¿cachai? Y no se da cuenta de que en realidad, así, no se da cuenta que es como muy distinto al resto, po, weón, pero y que ella misma lo está formando, ¿cachai? Entonces de aquí los aforismos que Conche Toro me inspira, weón, porque a las 7 de la tarde no hubiese hecho este comentario, pero es lo que marca la diferencia de este programa, ¿cierto? Romper un Exacto. poco los Sí, esquemas y no permitir que podíamos las hacer cosas un programa sobre psicosis sin ser psicótico, pasar un poquito permitir por ser la psicótico. psicosis, ¿cierto? Sin pasar un poquito por la psicosis con la Y, ayuda de... y a propósito de eso, porque el psicótico también, pues las palabras son más signos, pues, bueno, un intento de darle, anudar estos tres registros, real, simbólico, imaginario, de darle un simbolismo a esto. Así que, ojo, el psicótico siempre va a hablar, cuando hable, va a hablar de palabras que lo repitan un placer. Entonces, no, aquí no pueden haber gritos, pues, bueno, no pueden haber cosas que te repitan a eventos más relacionados con lo displacentero. De ahí el neologismo, de ahí ¿cómo se llama? el- El discurso disgregado, el que te cambie de tema de un momento a otro. Así, oye, estábamos hablando, no sé, pues, de fútbol, güey, y de repente me salió con que si me preguntó si los peces vean, porque en realidad lo que a él en ese momento le está generando un placer, no se va a conectar con otra cosa, ya porque está tratando de construir un mundo de significantes en un registro que es el registro de lo real. Entonces, para él es súper difícil, pues, weón. Es súper complicado y ojo con cómo se entrampa también la madre con este niño, weón, como objeto de deseo completo, porque lo entrampa tanto en un mundo, un niño de sujeto a lo real, que ahí es como formáis los autistas, pues, weón, ¿cachai? Mm, también. Me imaginé con el tema de los neologismos al divino anticristo, weón. Ya, O los terminando anagramas, pues, weón, del tristísimo. personaje de la película. El Claro, divino anticristo. yo soy un... ¿Qué No, decía el divino anticristo? buenísima. Todo varias cosas las terminaba con ísimo, con el sufijo ísimo. Mujerísima, el presidentísimo. Creaba palabras porque, claro, no, está en otro registro, está atrapado en uno de los anillos del nudo Borromeo, no al donde se unen. Es que ya, sea un poquito, permíteme esta libertad, por favor. Sea un poquito más específico, weón. El registro de lo real, que no es la realidad, el registro de lo real, que por qué es real, que es lo genuino, es lo que somos, ¿cierto? Esta sociedad psicótica, todo fue psicótico en algún momento, ¿ya? Ese registro no es de lenguaje. El bebé no nació aprendiendo a hablar. El lenguaje es cultural, es aprendido y aprendido con H intermedio. Es una alienación. Uno se aliena en el lenguaje. Y en el momento en que uno se está alienando en el lenguaje,
es cuando también te estás identificando, po, weón, porque te identificas como el nombre, Guillermo, Pablo Guillermo, un perro culiado, ¿cachai? Pero, pero ese punto donde los alienamos en el lenguaje y después comenzamos a ser sujetos de sociedad, porque tal como dijo Vygotsky, ahí el padre del constructivismo y cognitivismo, pensamiento y lenguaje, uno piensa en un lenguaje que es verdad. Uno cuando está pensando también está pensando en palabras. La ¿Cachai? Pero realidad hay está algo que, hecha del lenguaje. claro, un lenguaje crea realidad y bla, 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 bla. Realidad, pues no real. El registro de lo real, que es lo genuino, digamos, que es un momento donde la palabra entra, el significante, y que busca un significado, ¿ya? Ahí dejamos de ser esto y lo formamos como un sujeto, y estamos anudando los otros registros. Lo simbólico es darle un símbolo, pues bueno, no hay otra más, no hay otra lectura al lenguaje, pues bueno. Claro, Y lo como el imaginario idioma, es, pues, ¿no? El símbolo claro, nuestro no es el mismo que el símbolo del alemán o del ruso o del chino. claro, y lo imaginario es una imagen. El registro cuático acá es el real, que es lo genuino, ¿cierto? Entonces uno intenta anudar estas tres cosas, ser y no ser, pues, ¿cachai? Entonces, ahí, cuando hablamos también del estadio del espejo, es cuando te empezáis a reconocer, o sea, aquel otro que mi madre miraba también, en parte era yo mismo, pues, entonces, no soy la extensión, como dijo Pablo, de mi madre, como ocurre en el psicótico, ¿cachai? Guillermo, persona, oh, mis brazos, mis manos, me reconozco, ¿cierto? Ya, acá el psicótico es distinto, está atrapado en lo real. Entonces él tiene que necesariamente constituirse, buscar algo, po, weón, porque es una persona que está atrapada en lo real, pero que vive en la sociedad, o sea, vea el conflicto que hay aquí, po, weón. ¿Cachai? Un conflicto súper... ¿Cómo lo resuelvo? El caso de los más frotados es creándome mi propia realidad, el delirio, po, weón. Y así busco una identidad, ¿ya? Pero La ¿qué pasa? ¿Deseo o no esquizofrenia, deseo? claro. En casos extremos de esquizofrenia, cuando hay una identificación, bueno, voy a hacer una caricatura, pero por ejemplo con un objeto, el loco, ¿cachai? Como que, no sé, pues tú, se le está como muy identificado, no sé, por ejemplo con la mesa. Yo toco la mesa y él siente que lo toco a él cuando toco la mesa, porque está como tan fragmentado, disgregado y a la vez su energía está tan dispersa que es como un bebé, po, ¿cachai? Los bebés no son cuerpo todavía, ¿cachai? No tienen los límites, los diques, ¿cachai? Que suponen la civilización y la normalidad. Que pensemos que el cuerpo en estricto rigor nos pone los límites de hasta dónde Es un podemos límite. llegar en este mundo más material, po. Pero la mente puede divagar por donde sea, ¿ya? Claro, es que de ahí Entonces, que gente haga viajes astrales y ese tipo de cosas. por supuesto, po, por supuesto. Y de hecho, para poder lograr eso, tienes que explorar por lados más psicóticos, po, weón. Sobrepasar tus propios límites mentales, porque la mente lo puede hacer. Entonces ahí entramos en este conflicto permanente, pues, weón. ¿Somos o no somos? Los neurotizados vivimos este mundo de realidad y los complementamos los roles, como diría Durkheim, y no sé, pues, weón. O vivimos este mundo interno de lo real, como lo hace el autista, pero te genera problemas. En casos extremos, problemas muy grandes. A ver, ¿por qué no hay falo? No hay ley, ¿ya? Y al no haber ley, vaya a Puede entrar. pasar cualquier cuestión. Claro, po, weón. A ver, entremos, volvamos al debate. ¿Desea o no desea? Mira, aquí
siento de que hay muchos autores que tienen mucho más poder que nosotros en cuanto a historial, bibliografía, pero nosotros si nos atrevimos, y lo digo aquí públicamente, no hubiese atrevido ni cagando a hacer este proyecto si no hubiese sido con Pablo, ni con ningún otro. Aquí sí, entonces nos atrevemos porque aparte de ser inteligente, bueno, y expertos en el tema, o sea, o conocidos en el tema, somos atrevidos, atrevidos. Entonces, démosle, pues bueno, a ver, desea o no desea. Yo veo que hay muchos autores que malinterpretan a Lacan, porque para algunos dicen que Lacan hubiese dicho que la falta constituye el deseo. Por tanto, solamente estaría deseando el neurótico, ¿ya? Porque el neurótico está en la castración, por tanto está en la falta. El psicótico no, pues no hay castración, no hay falta, entonces no desearía. Pero por otra parte, no es que haya leído a Lacan en francés, ni cagando. eh, hay un momento en que yo interpreto que él dice que efectivamente sí, pues bueno, que hay un deseo en el psicótico, pero que es un deseo mucho más debilitado, ¿cachai? Que el deseo del neurótico. ¿Por qué? Porque el psicótico no sabe qué desea la madre, pues, porque la madre no instala este gran otro, pues. No hay un falo, pues, no puede constituir esta ley, ¿ya? Entonces, ¿qué desearía? Por una parte, no es la ley la que constituye el deseo, es al contrario, es el deseo el que constituye la ley, ¿cachai? Porque el deseo no es, no es falta, sino que es productividad, pues, bueno, es búsqueda de algo. Entonces, ¿qué buscaría el psicótico viviendo en sociedad, tratando de, en este conflicto eterno, de insertarse en esto, pero mi psiquismo no me lo permite, y tratando de anudar estos tres registros, como este Eso, Pac-Man que dice Pablo, eso eh, busca límite. es- sí, pues lo busca, pues si lo busca, pues, obvio, porque Y no lo obviamente, encuentra entonces, ¿dónde lo encuentra? Si la mamá no le en muestra el la deseo, cárcel. si no sabe que desea mamá, ¿qué va a hacer? Tratar de adivinarlo, pues, bueno, ¿o no? Si mi mamá no me muestra el falo, si mi mamá no me muestra que hay un deseo, yo por naturaleza, ¿cachai? Naturaleza, pese a que me intento adaptar a este mundo civilizado, voy a tratar de buscar, entonces trato de adivinar, ¿cachai? Lo que mi mamá desea, pues, bueno. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay más allá del deseo del paterno? ¿Qué hay más allá de la metáfora del padre, pues, bueno? Y ahí es donde el psicótico se inventa una historia. Y esa historia es el delirio, pues, weón. Sí, no hay otra cosa que decirlo, pues, weón. Exacto. Y esa historia es perfecta también, pues, y es, Lo completa, pues, weón. claro, claro, es como lo que faltaba, y es una realidad porcionada, un Una parche. historia, pero en el registro de lo real. Qué más, qué más satisfactoria, weón, así. Sí, o sea, hay gente que mira ahora recordando que romantizan ese estado, pues, así como que muchos trovadores, muchos poetas piensan que es como el estado más puro del ser humano cuando la realidad eres tú, po, ¿cachai? Como que el universo entero eres tú nomás, ¿cachai? Que por Pero cierto, precisamente, muy pero narcisista. precisamente yo creo que eso es construirse una realidad como ser deseado por otro. Sí, po, sí, que al final es lo que lo Ayúdenme. vuelve humano al fin y al cabo, no seres de luz ni gente especial, po, ¿cachai? O el programa culiado psicótico, weón, la cagó. Como todos, po, sí. Pero claro, de Brian, así como la genialidad, ¿cachai? Que es desbordarse, puta que ocupo esa palabra, ¿no? Pero como salirse del límite y no sé, po, volverte un Charlie García que le celebráis todos sus delirios, po, no podía enojarte cuando el loco te escribe con caca en la pared del baño, po, porque
El loco es un genio, po. O si se tira del 5º piso a la piscina, pues, weón, y no te podías enojar con él, pues, weón. Esa es la búsqueda de ser mirado por un otro, pues, weón. De Claro. desentramparse, de desentramparse. ¿Cachai? En el fondo, el tipo que va a una isla, pues, weón, y vive toda la vida solo, ¿cachai? Y deja un registro, aquí estuvo no sé quién, pues, weón. Pablo Guillermo, ¿cachai? Es porque piensa que en algún momento va a buscar el paranoico, o es el paranoico, eso de que me quieren dañar, de que me quieren matar, de que me están buscando, en el fondo es un delirio súper distorsionado, po, weón. O sea, es un intento de construcción de identidad y de realidad súper distorsionada de ser deseado, po, weón, de que alguien realmente te busque, ¿cachai? Porque tu mamá no te enseñó a desear. Mm, ahí está, po. Viva Sí, sí, Conchitoro. está Si es bien, que está le bien. hago cobrar millones de dólares a Conchitoro y que estoy tomando tú, ¿qué? No, yo estaba aquí con el pirata del puerto. ¿Qué es esa weá, hermano? Eso lo ¿Cerveza? venden en San Vicente de Aguatagua nomás. No, no, si está, es de Valparaíso, pues, hermano. Es una cervecería de Valparaíso. Oye, si nos ven, cabros, auspíciennos. Mándanos una cajita de chela. Seguro. Así que, Bueno, yo creo que en honor al tiempo nomás, porque, weón, yo quiero seguir hablando, pero creo que ya quedó súper claro para nuestra audiencia de lo que se trata la psicosis y en este programa bastante psicótico, eh, en términos más, ¿cómo llamarlo? Formales, académicos, whatever. De lo que vimos de Norman Bates la semana pasada y que siempre va a estar presente en términos estructurales la psicosis, un referente, pues, sí. Como comentábamos al principio, siempre hablamos de este tema poniéndolo en contraste de lo que no es, ¿ya? Entonces, yo creo que podríamos ir terminando, ¿no, compañero? ¿Qué opinas tú? ¿O hay algo sí, más? me gustaría que darme, como ahí decían la Pati Jofré, el minuto de confianza, y voy a dar el minuto del discurso psicótico y dar algunos aforismos, ¿cachai? Pero que queden grabados, porque mira, en el fondo uno de repente se reprime de decir cosas, weón, porque el que dirán en una sociedad que fue falocentrista, pero que ahora tiende más al machismo. Me acuerdo que tuvimos un jefe, weón, Renato, que el loco, ese weón gozaba, weón, de complacer minas, weón. Pero en el fondo, sí, bebe, weón, sí, bebe, sí, te tengo agregado. Gozaba de complacer minas y uno se tiraba una talla un poco, ay, es que la weá, es que hoy, mira, Renato, todas las mujeres del equipo se cagan de la risa las tallas que yo tiraba y el único weón que se perseguía era y tú. ¿Cachai o no? Entonces no nos vamos a los extremos, cabrón, weón. Mira, en el fondo, yo no estoy en contra del feminismo, weón, porque no soy machista. Y ahí conciliamos. Pero cuando nos vamos a los extremos, weón, ya empezamos a ser violentos, ¿cachai? Y vamos creando este tipo de sociedades, weón, que en el fondo te están poniendo o tratando de no poner límites que creen que son nocivos, como la historia que contaste tú de esta niña, que no le digan que no a mi hijo, weón, pero véanlo cómo se revienta 5 pisos más abajo, weón, y te tengo soñando un año la weá, y tú te vas a hacer cargo de la terapia, weón, me vas a pagar tú las 25 lucas no, perdón, las 5 lucas que cobro, no, pues, weón, no te va a hacer cargo, po. Entonces veamos hasta dónde llegan los límites. Es muy psicotizante tratar de poner el deseo de uno en el otro, ¿cachai? Si tú no le querés decir que no a tu hijo y querés esquizofrenarlo, pues, weón, puta, que se mate al otro lado, pero no venga a transgredir al otro, ¿cachai? Y yo no me voy a reprimir de estar diciendo cosas, weón, acá porque, ay, no, no, no. Ya, mira, en esta pura semana, en 2 días,
elevamos más de 20 suscriptores y vamos a seguir en la misma. Así que piensen lo que piensen, digan lo que digan, ¿cachai? Aquí, si quieren vivir una vida normal, weón, y sana, no voy a sacar el término normal, sino que sana, con salud mental, weón, no estemos psicotizando ni creando, weón, diferencias, ¿cachai? Acá, netamente las cosas Claro, son y así. poniendo más límites de los que hay, weón, sí, ¿para qué? Sí, pucha, se entiende todo lo que hay que cambiar, está bien, pero los procesos son lentos, no, también ese afán de inmediatez, así, de cancelación, de, weón, romper todo un historial por formar otra cosa es imposible y al final es contraproducente. Es peor hacer toda este cambio de paradigma, así como que los paradigmas fueran, no sé, pues, weón, unas calcetas que te cambiáis, una polera o un estilo culiado, pues, weón, así. Un día soy neonazi, después soy un punky antifascista. No, no es así la weá. Claro, pues, bueno, y miren, ¿saben qué, chiquillos? A este punto voy a ser responsable de la weá que digo, pues, bueno. A mí, de verdad, el, por ejemplo, el movimiento social, el estallido social en Chile, puta, qué bonito, movió el inconsciente colectivo, o sea, junto raza, weón, ¿cachai? Por ahí, y aquí voy. Si no hubiese sido por un Kramer que cuenta de que la barra del Colo con los de la U hicieron un grupo de WhatsApp, yo no me hubiese enterado, ¿cachai? Pasa con esto de que lamentablemente se aprovechan de situaciones y aquí empiezan a aparecer estos padres frustrados, weón, estos policías, estos jueces, weón, Los y que jueces, intentan los llevar policías, masas, weón, el de todos afán de lados. poder. Sí, sí, todos los weones ahora son generales, weón, y son ¿Cachai o no? Y la empiezo a piedra ver si angular eso, de la revolución. puta, y voy a brindar porque esta weá puta que me vuelve psicótico. Empiezo a ver payasos culiados que estudiaron conmigo, weón, que ahora son asambleístas, weón, y te proponen weá y bla, bla. ¿Sabes cómo yo nunca toqué una olla? ¿Sabes lo que hacía cuando estaban todas las marchas? Me ponía a tocar guitarra como weón en la casa porque por fin están toda mi familia en la calle tocando olla y podía poner el amplificador a la concha de tu madre, ¿sí? ¿Cachai? ¿Por qué? Porque creo de que en realidad lo que tú dijiste al principio, bueno, uno empieza a pensar de esta manera pre-psicótica que tus necesidades son las necesidades del resto, pues bueno, la weá no es así, ¿cachai? No, pues weón. Y por eso no, esta weá no tiene ninguna esperanza. De hecho, ya se vio, pues weón. Sí. A mí que me gusta, puta, lo reconozco, soy masoquista y leo contingencia, escucho, me informo y es lamentable, pues, weón. Imagínate todo lo que surgió del estallido como movimiento social, se quiso tornar partido y se diluyó, weón. Y es tan terrible esta weá que después del estallido, weón, entre Boric, que es un nuevo Patricio Elwin, y Sichel, que es Piñera, ahí estamos de nuevo, pues, weón, estamos donde mismo. O sea, esta weá fue todos los Yo weones no que... los conozco, weón. ¿Ah? Los Sé weones que que... existe un Boris. El otro no lo conozco y si me lo mostráis en foto no sé ni cuál es cuál lo... No, es un saco wea que... un fascista, o sea, un facho, no fascista, un facho que fue presidente del Banco del Estado, pues, weón. De esa weá que le cobra a los pobres 300 pesos por giro y weá, ¿cachai? Ese loco es muy probable que sea el próximo presidente, ¿cachai? Porque Boric es un weón que es menor que nosotros, ¿cachai? Y es un loco que se ve así amarillo en el estricto rigor del concepto, pues, weón. Así un weón como que dice una weá y después dice otra.
¿cachai? Y se da vuelta la chaqueta sin ningún pudor, ¿cachai? Esa gente, puta, que yo confío más en un weón facho, pues, weón, así, porque el weón, vos sabís lo que podía esperar de ese weón, pero de un culiao que dice una weá y después dice otra, tú no sabís qué esperar, pues, weón. Entonces es lamentable que después de, como te decía, de locos que perdieron ojos, de locos que están en cana, weón, que nada que ver, esta weá sigue siendo lo mismo. Entonces hay que hacer una autocrítica general, pues, más allá de la polarización que existe en el país, obviamente porque vivimos en una dictadura en algún momento. Los weones están haciendo como sus conflictos personales política desde sus problemas, weón, así mira que un weón las trató pico, todos los hombres son malos, weón. De weones que no sé, pues, weón. Tuvieron jefes de mierda, todos los jefes son malos, weón. No, pues, weón, sí. Este mundo, este universo, weón, es multiforme, tiene distintas variables infinitas, weón. ¿Cachai? Si hay que buscar un equilibrio, puta, no va a estar ahí en el Estado. Muerta el Estado y que viva la anarquía. Eso nomás voy a decir. Yo ni siquiera anarquista. Nos vemos. Nos vemos. Chao, gente.